La tarjeta se iluminó en verde, y la puerta se abrió con un clic suave. Habitación 507. Cama grande, cortinas pesadas, una lámpara cálida sobre la mesa de noche, y silencio. Raúl dejó la maleta junto al escritorio y respiró hondo. Primer viaje de trabajo solo, sin su esposa, sin los hijos, sin la rutina de siempre. En el hotel todo olía a nuevo, y a cualquier cosa puede pasar. Sobre la cama, encendido, su celular vibraba con mensajes de Mariana. Avísame cuando llegues. Los niños ya se durmieron. Oramos por ti. Raúl miró la pantalla, sonrió a medias y la volteó boca abajo. Había estado peleando con su esposa la semana anterior. Demasiados reproches, demasiadas heridas acumuladas. Esa noche, mientras se miraba al espejo del baño, pensó una frase peligrosa. Una sola vez, nadie se enteraría. Lo que no sabía era que en ese mismo hotel, en esa misma habitación 507, Dios tenía otros planes, y no iba a dejar que esa infidelidad se consumara tan fácilmente. Raúl y Mariana llevaban 17 años de casados. Él, 44 años, jefe de ventas en una empresa de insumos médicos. Ella, 42, maestra de primaria, apasionada por sus alumnos y por ordenarlo todo en casa. Tenían 2 hijos. Sofía, 14 años, sensible, de carácter firme, muy pegada a su mamá. David, 9 años, inquieto, amante del fútbol y de las videollamadas con su papá cuando éste viajaba dentro de la ciudad. En la iglesia, todos los conocían como la familia Ríos. Ellos siempre están en la puerta saludando, decían. Siempre ayudan, siempre sirven, pero lo que se veía en la puerta del templo no contaba toda la historia. En casa, las cosas estaban tensas desde hacía meses. Raúl sentía que vivía en un juicio permanente. Llegas tarde, siempre estás con el celular. Nunca tienes tiempo para los niños. Mariana, por su parte, sentía que cargaba con todo: la escuela, las tareas, la casa, la iglesia. Y además, tengo que adivinar qué le pasa a este hombre que ya casi no habla. Las discusiones se habían vuelto un fondo de ruido constante, nada explosivo, pero sí desgastante. ¿Por qué no me avisaste que llegabas tarde? ¿Otra vez olvidaste la reunión de Sofía? ¿De verdad es tan importante ese cliente? Una noche de miércoles, después del culto, mientras guardaban las sillas, el pastor anunció: Hermanos, recuerden el retiro de matrimonios. Es un tiempo para reconectar, para dejar que Dios hable. Mariana miró a Raúl con ilusión. Nos vendría bien, dijo. Raúl se encogió de hombros. Ese fin de semana tengo presentación de informes, respondió. Lo sabes. La ilusión de Mariana se desinfló. Siempre hay algo para el trabajo, murmuró. Él lo oyó, y le dolió más de lo que quiso admitir. También lo hago por ustedes, contestó, a la defensiva. ¿O te crees que me encanta estar fuera todo el día? Lo que veo es que al trabajo sí le das tu mejor versión, disparó ella. A nosotros nos dejas las sobras. Se subieron al auto en silencio. Sofía y David, en el asiento de atrás, se miraban sin hablar. No era la primera vez que veían crecer ese muro invisible entre sus padres. Días después, el jefe de Raúl lo llamó a su oficina. Ríos, necesito que viajes a la otra ciudad para cerrar el contrato con la clínica. San Miguel dijo: es importante. Quiero que tú lo manejes. Raúl sintió un pequeño orgullo. Hacía tiempo que se esforzaba por ese tipo de reconocimientos. Claro, jefe, respondió. El viaje sería de 3 días. Viernes, sábado, y regreso el domingo por la tarde. Esa noche, en la mesa, Raúl lo comentó. Me toca ir a la capital. Son pocos días, pero es un contrato grande. Mariana intentó sonreír. Qué bueno, dijo, en automático.
Por dentro pensó, justo el fin de semana que podríamos haber ido al retiro. No puse la fecha. Marian se defendió él. Al ver su expresión, ya lo sé, respondió ella. Solo, me da miedo acostumbrarme a que no estés. La frase quedó flotando. Sofía la registró, guardándola en algún rincón del corazón. Los días previos al viaje, la tensión siguió. Pequeñas discusiones sobre cosas mínimas. ¿De verdad te llevas ese pantalón nuevo? No te olvides de llamar a los niños. Por favor, no regreses tan tarde el domingo. El lunes trabajo. El jueves por la noche, mientras Raúl hacía la maleta, Mariana entró al cuarto con una camisa en la mano. Te falta esta, dijo. Es la que mejor te queda para las reuniones. Se la extendió. Por un segundo, sus manos se rozaron. Solía ser un gesto normal. Ahora se sentía torpe. Raúl la miró. Gracias, dijo, seco. Mariana respiró hondo. Raúl. Empezó. ¿Qué? Respondió él. A la defensiva. No quiero pelear antes de que te vayas, confesó. Solo, me preocupa este viaje. Él frunció el ceño. ¿Por qué? ¿No confías en mí? Ella dudó. No quería decirlo, pero lo dijo. Confío en Dios. Respondió. ¿En ti? Últimamente te siento lejos. Y cuando uno está lejos aquí, se señaló el corazón. Cualquier tentación parece más grande. Raúl sintió que algo le ardía por dentro. Así que ahora soy un posible adúltero, ironizó. Excelente. Gracias por la confianza. Mariana apretó los labios. No dije eso, intentó aclarar. Solo quiero que recuerdes que no viajas solo. Sí. Claro, respondió él. Viajo con mi maleta llena de acusaciones. Al día siguiente, se despidieron fríos, casi mecánicos. Un beso rápido en la mejilla, un abrazo a los niños. Te llamo. Al llegar prometió Raúl. El bus salió a media mañana. Por la ventana, la ciudad se hacía pequeña. En su mente, una mezcla de pensamientos. Siempre soy el malo. En el trabajo me valoran. En casa solo señalan mis fallas. Unos días solo, sin reclamos. Me van a venir bien. Suspiró. Se acomodó en el asiento. Puso música en los audífonos. Ninguno de los dos lo sabía. Pero ese viaje no sería solo para cerrar un contrato. Sería un viaje al borde de una caída. Y al mismo tiempo, al borde de una intervención del cielo. En el bus, Raúl revisó el grupo de trabajo de la empresa. Había mensajes de logística, horarios, presentaciones, y uno en particular. Lucía. RRPP. Raúl. Recuerda que nos vemos en el lobby del hotel a las 19. Tengo todo coordinado con la clínica. Vamos a cerrar ese contrato sí o sí. Lucía era su compañera de relaciones públicas, 30 y tantos, simpática, segura de sí misma, siempre arreglada. En la oficina, más de una vez había sentido que flirteaba con él. Tú deberías viajar más, le había dicho una vez. Tienes carisma con los clientes. Raúl siempre había mantenido cierta distancia interna. Sabía que el coqueteo en el trabajo era una puerta peligrosa, pero últimamente, con la sequedad en casa, la atención de Lucía se sentía agradable. Al llegar a la ciudad, el hotel lo impresionó. Recepción amplia, alfombras suaves, música de fondo. Mientras esperaba la tarjeta de la habitación, Lucía se acercó con una sonrisa. «Jefe de ventas», bromeó. «Bienvenido a la capital». «Ni jefe ni nada», respondió él. Incómodo. «Solo un vendedor con sueño». Ella rió. «Pues esta noche también firmamos sueños, ¿no?», dijo. «Mira, nos dieron habitaciones en el mismo piso. Tú, la 507. Yo, la 509. Más fácil coordinarnos». Raúl sintió un pequeño alerta dentro. Casualidad, se dijo. Subieron juntos en el ascensor. Lucía hablaba de la presentación,
de los directivos, del plan de cena con el gerente de la clínica. Tenemos reserva a las 21, explicó. Es un restaurante bonito, pero informal. Después quizá podamos revisar el informe en el bar del hotel. Por si sale algo de último momento. La palabra bar del hotel se le quedó pegada. En la habitación 507, Raúl dejó la maleta, se duchó, se cambió. El espejo del baño le devolvió la imagen de un hombre cansado. ¿En qué momento me convertí en esto?, pensó. Un teléfono vibró. Era suyo. Mensaje de Mariana. ¿Llegaste bien? Lo miró. Sintió la tentación de no contestar de inmediato, de hacerla esperar, pero algo más fuerte en su conciencia lo empujó. Sí, ya en el hotel, luego te llamo. Besos a los chicos. Ella respondió casi al instante. Los niños oraron por ti antes de dormir. Sofía dijo, que Dios cuide a papá de todo lo malo, también de las malas decisiones. Te amamos. Esa frase, malas decisiones, se le clavó. Está bien. Señor, ya entendí, murmuró con ironía. Todo el mundo opinando sobre mis decisiones. A las 21, estaba en el restaurante con Lucía y el gerente de la clínica. La cena fue un desfile de platos, cifras, bromas, elogios. Lucía segura, brillante, riendo a carcajadas de los chistes del gerente. Tienes un gran equipo, Raúl, dijo el cliente. Me gusta cómo presentan. Yo firmo. Contrato cerrado. Brindaron con jugo, con agua, con una copa de vino que Raúl aceptó por cortesía. Lucía, entusiasmada, dijo, tenemos que celebrar. En el bar del hotel hay música en vivo. Podemos revisar unos últimos puntos allí. El gerente se excusó. Yo me retiro, dijo. Mañana tengo cirugía temprano, pero celebren ustedes. Se lo merecen. En el ascensor, de regreso al hotel, Lucía se acercó un poco más. Lo hiciste muy bien, dijo. Cuando hablas, se nota tu experiencia. Raúl sonrió, halagado. Gracias. Tu esposa no se cansa de tener a un hombre tan concentrado en el trabajo, bromeó ella, con tono ambiguo. Raúl sintió que el corazón se le aceleraba. Mi esposa se cansa de muchas cosas, respondió, quizá con más sinceridad de la necesaria. Ella lo miró de reojo. Si quieres hablar, aquí hay una buena oyente, dijo. La frase quedó flotando en el ascensor. En el bar, las luces eran bajas. La música suave. Lucía pidió un cóctel. Raúl. Otro vino. Abrieron la laptop. Miraron unas láminas del contrato. Pero pronto la conversación se deslizó del trabajo a la vida personal. ¿Y tú?, preguntó ella. ¿Siempre tan serio? No siempre fui así, admitió él. Pero la vida. Los golpes. ¿Golpes de matrimonio?, aguzó ella. Él dudó. Luego habló. Le contó de las discusiones, de la sensación de no ser valorado, de las críticas constantes. No habló de sus errores. Claro, habló desde su herida. Lucía lo escuchaba, inclinando la cabeza, con cara de comprensión. A veces las mujeres no sabemos valorar al hombre que tenemos al lado, dijo. Nos acostumbramos. Olvidamos que allá afuera hay muchas que envidiarían un hombre trabajador, responsable, que viaja, que se preocupa. Raúl sintió un golpe de ego. Tú mereces que te vean, añadió, que alguien note el esfuerzo que haces. La frase era peligrosa, muy peligrosa. Mientras tanto, en casa, Mariana revisaba la tarea de David y le hacía un té a Sofía. Se sentía inquieta. No sé por qué, hija, pero tengo el corazón apretado, confesó. Sofía miró el celular de su madre, vacío de llamadas. ¿Papá llamó?, preguntó. Solo un mensaje, respondió Mariana. Se lo voy a devolver luego. En ese momento, en el bar del hotel, Lucía cerró la laptop. Creo que el contrato está más que listo, dijo. ¿Subimos?
La pregunta era inocente en apariencia. Iban al mismo piso, pero el subtexto era claro. En el ascensor, el silencio fue distinto al de la tarde, más denso. Al llegar al quinto piso, caminaron juntos por el pasillo. Lucía pasó junto a la 507. Se detuvo un segundo. «Si necesitas hablar más», dijo, con voz más baja. «Estaré en la 509». Sus ojos decían otra cosa que las palabras. «Una copa más en tu habitación». Nada más añadió. «Somos adultos, Raúl». Él tragó saliva. «Tengo que llamar a mis hijos», respondió. Medio refugio, medio excusa. «Claro», sonrió ella. «Después hablamos». Entró a su habitación, dejando una estela de perfume. Raúl se quedó en el pasillo, con la tarjeta en la mano. Abrió la 507. Entró, cerró. El corazón le latía rápido. Una copa más, nada más. Nadie se enteraría. Se miró al espejo del baño. Se vio a sí mismo como un hombre en una encrucijada. Tomó el celular para llamar a casa, y en la pantalla apareció una notificación. Sofía te envió un audio. Lo puso en la mesa, boca abajo. Primero me calmó, pensó. Después escucho. Caminó por la habitación. Miró la cama, miró la puerta. Su dedo empezó a escribir un mensaje a Lucía. «Si quieres, paso un momento por la 509. Podemos terminar de hablar». Lo escribió. Lo leyó. Estaba a punto de darle enviar cuando alguien más, mucho más grande que su deseo, decidió entrar en escena. Raúl sostenía el celular con el mensaje escrito. Solo faltaba tocar la pantalla. En ese instante, la luz de la habitación parpadeó. Se fue un segundo. Volvió. «Qué raro», murmuró, molesto. Se acercó al interruptor. Lo accionó. Nada. De pronto, toda la habitación se quedó a oscuras. Desde el pasillo se escucharon voces, alguna exclamación. El hotel entero parecía haber sufrido un corte de energía. Unos segundos después, un sistema de luces de emergencia se encendió. Una luz tenue, amarilla, invadió el cuarto. El celular vibró en su mano. A pesar del corte, la batería seguía encendida. Otra notificación. «Mariana, ¿estás bien?» Se cortó la llamada hace un momento. Raúl frunció el ceño. «¿Qué llamada?», pensó. «Yo no la llamé». Se dio cuenta de algo inquietante. Justo cuando la red del hotel había fallado, su intento de mensaje no había salido. El audio de Sofía seguía sin abrir. Le dio play. La voz de su hija llenó la habitación. En esa luz rara de emergencia. «Hola, papá. Ya debes estar en el hotel. Solo quería decirte algo que sentí en el corazón cuando oramos. No sé por qué. Pero mientras mamá oraba, yo pensé en José, el de la Biblia, cuando la esposa de Potifar quiso que pecara con ella, y él salió corriendo. Y pensé, que mi papá sea como José, que si alguna mujer quiere que haga algo que no está bien, él se acuerde de Dios y se acuerde de nosotros. Te amo, papi. Buenas noches». El audio terminó. Raúl se quedó quieto, sin aire. «Esto no puede ser casualidad», susurró. Se sentó en el borde de la cama, con las manos temblando. La imagen de Lucía, la habitación 509, el mensaje escrito en pantalla y la voz de su hija diciendo, «Que mi papá sea como José». En ese instante, la televisión que él no había encendido hizo un ruido extraño y prendió sola, en el modo de emergencia del hotel. En la pantalla, un canal cristiano local estaba transmitiendo una prédica. Una voz decía, «Hay hombres que creen que una noche fuera de casa, en un hotel, en un viaje de trabajo, es territorio libre. Pero quiero decirte algo. Dios te ve en la habitación 101, en la 205, en la 507, donde sea». Raúl sintió que le arrancaban el aire de los pulmones. «No», murmuró.
El predicador siguió. Quizá estás a punto de mandar un mensaje. Quizá estás pensando, solo una vez, nadie se enterará. Pero hay unos ojos que sí van a ver las consecuencias. Los de tus hijos. Y hay un Dios que te ama demasiado como para dejarte pecar en paz. Raúl se levantó, nervioso, casi furioso. Basta, dijo en voz alta, como si pudiera hablarle a Dios. Apagó la televisión. El silencio volvió. El celular vibró de nuevo. Esta vez era un mensaje de voz de Mariana. Raúl, no sé si vas a escuchar esto. Mientras oraba, sentí que tenía que decirte. No estás solo en esa habitación. Yo no puedo estar ahí, pero Dios sí. Y si te sientes tentado, sea en lo que sea, recuerda el hombre que prometiste ser frente a él. No perfecto, pero sí fiel. Te amo. Y a pesar de todo lo que hemos peleado, quiero seguir siendo tu esposa. No pierdas en una noche lo que Dios ha construido en años. La voz de Mariana no era de acusación esa vez, era de súplica. Raúl se derrumbó en la cama. Las lágrimas empezaron a salir, sin permiso. ¿Por qué ahora, señor?, preguntó, quebrado. ¿Por qué tan claro? En el pasillo, alguien tocó una puerta. El sonido resonó extraño. Por un instante, Raúl sintió el impulso de levantarse, salir, tocar la 509, solo para hablar, como se había dicho, pero otra imagen se le vino a la mente. Sofía adolescente, mirando a su futuro esposo y preguntándose si los hombres son capaces de ser fieles. David contándole a sus amigos, años después, que su papá se fue con otra, y él mismo, viejo, viendo cómo su familia se desmoronaba por una noche de hotel. No, susurró, no quiero ser ese hombre. Se arrodilló en la alfombra, al pie de la cama. Dios, empezó. No sé en qué momento llegué tan lejos como para pensar que esto era una opción. Sé que he estado dolido, cansado, resentido. Sé que en casa no todo está bien. Pero nada de eso justifica que yo te traicione a ti y a mi esposa. Se tapó el rostro con las manos. Gracias por interrumpirme, dijo, entre sollozos. Gracias por ese audio, por esa prédica, por este corte de luz, por lo que sea, no me dejes seguir por este camino. Te lo pido. Estuvo así. Un rato. No sabía cuánto. El celular vibró otra vez. Un mensaje de Lucía. ¿Todo bien? ¿Vas a venir? Tengo una botella abierta. El corazón le dio un vuelco. Miró la pantalla, miró la alfombra donde estaba de rodillas, respiró hondo y escribió: Lucía, gracias por la invitación, pero no es correcto que sigamos esta conversación fuera del trabajo. Soy un hombre casado. Te pido que mantengamos nuestra relación en lo profesional. Buenas noches. Dudó un segundo. Luego, apretó enviar. Sintió como si hubiera tirado una roca por un precipicio. Lucía tardó en responder. Finalmente, llegó un texto escueto. Como quieras. Buenas noches, Raúl. Raúl dejó el celular sobre la mesa. Se recostó boca arriba, mirando al techo. La luz normal volvió al cabo de unos minutos. El hotel retomó su actividad. Dentro de la 507, algo se había detenido, y algo nuevo acababa de empezar. A la mañana siguiente, Raúl despertó con los ojos hinchados. Había dormido a ratos. En el espejo vio a un hombre que había estado a un paso del abismo. Gracias, Dios susurró, no porque sea fuerte, sino porque me frenaste. Mientras desayunaba en el comedor del hotel, se cruzó con Lucía. Ella lo saludó con una sonrisa tensa. Buenos días, dijo. Buenos días, respondió él, educado pero distante. Hubo un silencio. ¿Todo bien?, preguntó ella, en tono neutro. Raúl la miró con honestidad. Lucía dijo: Quiero dejar algo claro. Ayer crucé líneas que no debí cruzar, aunque fuera solo en palabras. Te compartí cosas de mi matrimonio que no tenía que compartir. Te pido disculpas por eso.
Ella se encogió de hombros. Solo hablábamos, minimizó. Para Dios, eso ya era demasiado, respondió él. Y para mi esposa, también lo sería. Te respeto como compañera, pero no quiero alimentar nada más allá. Lucía sonrió, un poco herida en su orgullo. Está bien, Raúl dijo. No te preocupes. Tengo claro el mensaje. Durante el día, se enfocaron en el trabajo, firmaron papeles, revisaron detalles. Al terminar la jornada, Raúl subió temprano a su habitación. Tomó el celular. Mariana estaba en línea. Marcó. ¿Aló? Respondió ella, con voz cansada. Soy yo, dijo él. Hubo un silencio breve. Pensé que no me llamarías más que para decir. La hora de llegada el domingo, respondió, con cierta dureza. Raúl tragó saliva. Marian. Empezó. ¿Podemos hablar? ¿De verdad? Ella dudó. Dime. Él pensó en mentir, en decir algo genérico. Decidió hacer algo que nunca había hecho, abrir la puerta de lo que había pasado. Incluso de lo que casi pasa. Anoche estuve a punto de hacer una tontería, confesó. Una muy grande. Mariana sintió que el corazón se le detenía. ¿De qué hablas, Raúl? Él le contó todo. La cena con Lucía, la conversación en el bar, el mensaje casi enviado, el corte de luz, el audio de Sofía, la prédica en la televisión, la oración de ella. No endulzó, no maquilló, no llegué a hacer nada. Físico, aclaró, pero en mi corazón crucé límites. Y Dios me confrontó. Hubo un silencio largo. ¿Por qué me dices esto?, preguntó Mariana, con la voz quebrada. Porque no quiero construir un matrimonio sobre secretos, respondió él. Porque me di cuenta de que no soy tan fuerte como pensaba. Y porque, si ayer Dios no hubiera intervenido, hoy sería otro hombre. Mariana se sentó en el borde de la cama. Me duele, admitió. Me duele mucho imaginarte siquiera cerca de otra mujer. Lo sé, dijo Raúl, con lágrimas, y me avergüenza, pero también quiero que sepas algo. El mismo Dios que te dio esa oración, el mismo que puso en Sofía ese audio, el mismo que hizo prender esa televisión, me salvó de traicionarte, y no quiero despilfarrar esa misericordia mintiéndote. Mariana lloraba. He hablado mal de ti, confesó ella. De repente, con mis amigas, con mi mamá. Te pinté siempre como el insensible, el que no siente, el que no sufre. Nunca pensé que estuvieras al borde de algo así. No es tu culpa, respondió él. Yo decidí alimentar resentimiento. Me alejé de Dios en lo personal. Oraba en la iglesia, pero no aquí. Hubo un momento de silencio compartido, como si ambos miraran el mismo precipicio desde lados distintos. ¿Qué quieres hacer ahora, Raúl?, preguntó ella. Él respiró hondo. Quiero pedirte perdón, dijo. Quiero cortar toda confusión con Lucía. Ya lo hice esta mañana. Quiero pedir consejo al pastor cuando vuelva. Y quiero que vayamos a terapia de pareja, si estás dispuesta. Mariana dudó. ¿Y si esto es solo culpa que se te va a pasar?, preguntó. No lo sé, respondió él, honesto. Lo único que sé es que anoche toqué fondo, sin haber caído, y no quiero volver a estar tan cerca del borde. Ella suspiró. Yo también tengo que pedir perdón, añadió. Te he hablado con desprecio muchas veces. He alimentado una imagen de ti, como si fueras mi enemigo, no mi esposo. He olvidado que eres un hombre, no una máquina. Se le quebró la voz. ¿Cómo seguimos?, preguntó. Paso a paso, respondió él. Pero no solos. Ni tú con tus amigas, ni yo con mis silencios. Con Dios. Y con ayuda. Acordaron que, a su regreso, pedirían una cita con el pastor. Sabían que esa conversación iba a ser incómoda, pero también sabían que era necesaria. El domingo, Raúl llegó antes de lo previsto. Traía en la mano una pequeña Biblia que había encontrado en la mesilla del hotel y que el huésped anterior
había dejado. En la primera página alguien había escrito: para quien esté a punto de tomar una mala decisión, lee Proverbios 5. Él lo había leído en la madrugada del sábado, temblando. Al entrar en casa, Mariana no corrió a sus brazos, pero tampoco se quedó inmóvil. Se acercó, lo miró. «Vienes distinto», dijo. «Ojalá», respondió él. «Por lo menos, vengo más consciente de lo frágil que soy». Los niños se abalanzaron sobre él, sin entender del todo lo que había pasado, pero sintiendo el peso del abrazo de su padre. En los días siguientes, Raúl y Mariana se sentaron con el pastor. Él contó todo, ella también. El pastor no minimizó la gravedad de lo que casi ocurrió, pero tampoco dejó que quedaran atrapados en la culpa. Dios les ha dado una gran advertencia y una gran oportunidad, dijo. No todos los hombres que abren la puerta de una habitación de hotel reciben un alto así de claro. Muchos cruzan la línea y luego quieren volver atrás. Ustedes están siendo llamados a tratar la raíz, no solo el fruto. Iniciaron un proceso de consejería, hablar del resentimiento, de la falta de comunicación, de los límites con compañeros del trabajo, de la vida devocional personal. Fue duro. Salieron muchas cosas a la luz. Raúl admitiendo su necesidad de aprobación, Mariana reconociendo su tendencia a controlar y criticar, ambos aceptando que habían descuidado su relación, dejando que el ministerio y el trabajo ocuparan el lugar del nosotros. En casa, Sofía y David, sin conocer detalles, vieron algo diferente. Sus padres se pedían perdón con más facilidad, se tomaban de la mano en la mesa para orar, no solo por costumbre. «¿Qué pasó en tu viaje, papá?», preguntó un día Sofía, a solas con él. Raúl la miró con ternura. «Dios me salvó de hacer algo muy tonto», respondió, «y usó tus palabras para frenarme». Sofía se quedó callada. «Cuando grabé ese audio», admitió ella, «sentí como si no saliera de mi cabeza, sino del corazón de Dios». «Salió de los dos», dijo Raúl, «de un padre perfecto y de una hija que ama a su papá». Se abrazaron fuerte. Pasaron los meses. Las tentaciones no desaparecieron. Cambiaron de forma. Raúl decidió poner límites claros en el trabajo. Nunca más conversaciones personales profundas con compañeras a solas en bares. Nunca más alcohol en viajes de negocio. Informar a Mariana de los detalles de itinerario, no por control, sino por transparencia. Lucía, con el tiempo, fue transferida a otra área. La relación quedó cordial, pero distante. En la empresa, algunos compañeros se burlaron. «Ríos es un santito. Tiene miedo de su mujer». Él sonreía, pero por dentro pensaba: «Si supieran lo que estoy guardando». Mariana, por su parte, comenzó un proceso con otras mujeres de la iglesia para trabajar su carácter. Aprendió a expresar necesidades sin descalificar, a escuchar sin preparar una respuesta hiriente. Un día, en una reunión de matrimonios, el pastor les pidió que compartieran un testimonio de algo que Dios hubiera hecho en su relación. Raúl y Mariana se miraron. No sabían cuánto contar, pero sintieron que debían compartir, sin detalles morbosos, la esencia de lo que había pasado. Raúl tomó el micrófono. «Hace unos meses», dijo, con la voz temblando, «estuve en un viaje de trabajo, en una habitación de hotel, y a punto de cruzar una línea que habría destruido mi matrimonio». La sala se quedó en silencio. «No llegué a consumar nada», añadió, «pero en mi corazón ya estaba justificando una infidelidad». Dios me interrumpió. Literalmente, se fue la luz. Mi hija me mandó un audio con la historia de José. La televisión se encendió sola con una prédica que describía exactamente mi situación. Y mi esposa estaba orando en casa. Algunos asentían, otros tragaban saliva. Mariana se adelantó un paso. «Yo, desde aquí», dijo, «estaba alimentando resentimiento. Lo criticaba más de lo que oraba por él. Cuando Dios me puso a orar esa noche, no sabía qué pasaba.
Solo sentí que debía pedirle al Señor que cuidara a Raúl, también de sí mismo. Raúl concluyó: no les contamos esto para hacer show. Se los contamos porque queremos decirle a alguien que quizá está jugando con fuego: Dios ve lo que estás a punto de hacer. Y, si abre una salida, tómala. No confíes en tus fuerzas. No digas: yo nunca haría eso. Yo también lo dije. Y estuve a un mensaje de caer. Mariana añadió: hoy podemos decir que nos amamos. No porque nunca fallamos, sino porque Dios se metió en medio, antes de que el fallo fuera irreparable. Todavía estamos en proceso, todavía nos peleamos, todavía nos pedimos perdón, pero ya no vivimos como dos enemigos bajo el mismo techo. Al terminar, varios matrimonios se acercaron a hablar. Algunos confesaron coqueteos peligrosos, otros, resentimientos ocultos. El testimonio de Raúl y Mariana se convirtió en un recordatorio vivo. Si Dios puede interrumpir una infidelidad en una habitación de hotel, también puede interrumpir cualquier pecado que estés a punto de cometer. Sofía, desde el fondo de la sala, miraba a sus padres con lágrimas en los ojos. David jugaba con otros niños, ajeno a muchos detalles, pero sintiendo algo. Mis papás se quedaron juntos. Años más tarde, cuando Raúl tuvo que hacer otro viaje de trabajo, la escena fue distinta. En la maleta, además de camisas y documentos, llevaba la pequeña Biblia que encontró en la habitación 507. En la portada, ahora él había escrito: para el Raúl olvidadizo, no confíes en ti. Confía en aquel que te frenó a tiempo. Antes de salir, en la sala, Mariana lo tomó de la mano. Oremos, propuso. Lo hicieron. Con Sofía y David. Esta vez, sin tensión, sin sospecha. Señor, dijo Mariana, te entregamos este viaje. Cuida a Raúl en la carretera, en las reuniones y en sus decisiones. Que, donde haya una puerta abierta a la tentación, él vea también la salida que tú das. Raúl añadió: y ayúdanos a nosotros, aquí y allá, a serte fiel primero a ti. Y así, fieles el uno al otro, se abrazaron. No eran la pareja perfecta, eran una pareja que sabía lo que Dios había hecho en una habitación de hotel. La noche en que todo pudo acabarse, terminó siendo la noche en que Dios interrumpió una infidelidad, y comenzó un nuevo capítulo en la historia de esa familia. Quizá quien está viendo este video se identifica con Raúl. Tal vez está en un viaje de trabajo, tal vez no, pero lleva días, meses, alimentando conversaciones, miradas, mensajes que nadie más conoce. Puede que haya una Lucía en su vida, un compañero, una compañera de trabajo, alguien del gimnasio, alguien de la iglesia, que le hace sentir visto, valorado, escuchado, mientras en casa solo siente reproches. Y quizá su pensamiento ha sido el mismo. Una vez, nadie se va a enterar. Esta historia no viene a señalar con dedo acusador, sino a recordarle algo poderoso. Dios ve, Dios sabe, y Dios ama tanto que a veces interrumpe. Puede hacerlo con un corte de luz, con un mensaje de sus hijos, con una prédica, con una frase en una historia como esta. Si usted está al borde de enviar ese mensaje, de abrir esa puerta, de fijar esa cita, quiero decirle con todo el corazón: pare, no confíe en sus fuerzas, pídale ayuda a Dios ahora mismo, apague el teléfono, salga de ese lugar, busque a alguien maduro en la fe y confiese antes de caer. Y si usted es como Mariana, herido, cansado, lleno de reproches, no deje de orar. Sus oraciones pueden ser el audio que Dios use para frenar a alguien amado al borde del abismo. En el canal Cuando Dios toca la familia, creemos en un Dios que no solo perdona después, sino que también rescata antes. Si necesita oración, escriba en los comentarios: necesito fuerzas para ser fiel,
Oh, estoy luchando con tentaciones. Sin detalles, podemos orar por usted. Suscríbase al canal. Cuando Dios toca la familia, active la campanita y comparta esta historia con alguien que viaja mucho, que está solo, que cree que controla la situación, porque, a veces, la mayor muestra de amor de Dios es cuando interrumpe una infidelidad antes de que destruya una casa entera.